Bueno, buenos días a todos. Gracias, bienvenidos a Ovigen. Gracias por asistir a esta jornada y un saludo a la gente que está online desde distintos puntos del planeta, que nos consta, para escuchar esta charla, esta jornada del efecto del estrés térmico sobre las explotaciones ganaderas. Contamos con Sebastián Martín, que es el responsable de muchas cosas en su pasado y conferenciante de referencia, motivador y ahora está en el proyecto Oviverso, con el que contamos por primera vez aquí en Ovigen como colaborador y que nos va a hablar de un tema de interés que es el estrés térmico. Hemos hecho alguna prueba aquí en Ovigen que contará, hemos hecho pruebas en ganaderías, las ha hecho él y creo que es interesante para el sector ovino. Esperemos que sea una de muchas futuras colaboraciones. Gracias por colaborar con nosotros y yo creo que por lo que he visto y lo que me has contado, creo que esto va a ser muy práctico además. Pues adelante. Así va a ser. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Bien, pues buenos días. Buenos días tanto online como buenos días tanto presencialmente. Lo primero pues es dar las gracias a Ovigen, lógicamente, porque permitirme poder estar aquí tanto con vosotros como además hacer ese webinar patrocinado por Oviverso para contar algo que yo creo que tiene su importancia y cada vez más, y el hecho es el que estéis aquí para poder ver un poquito lo que vamos estudiando, lo que vamos sabiendo de este tema. Con lo cual, insisto, Fernando, gracias Ovigen. Y que por supuesto pues conmigo contaréis para lo que haga falta, como en el pasado, porque ya no me acuerdo, un día hablábamos de cuántos años hace que no había estado por aquí por última vez, pero fueron muchas veces y siempre de muy grato recuerdo. Bienvenidos, lo dicho, tanto presencial como la gente esté donde esté vía este webinar. Me voy a presentar para los que no me conocéis. Me llamo Sebastián Martín, soy veterinario y tras 20 años aproximadamente de carrera profesional en diversas empresas, tanto de producción como de sanidad animal, pues ahora como asesor consultor independiente he creado Oviverso para generar asesoramientos, llamémosle, de proyectos tanto a nivel técnico, marketing, comercial, gerencial, en cuanto a gestión operativa. Y también doy asesoramientos en otra vertiente que le denomino gestión emocional, dada mi experiencia en la gestión de equipos que he tenido hasta el momento. Y fruto, por ejemplo, de esa otra vertiente de asesoramientos, pues doy también una ponencia en el próximo Foro Nacional de Ovino. Pero centrándonos en lo que estamos hoy, pues ese asesoramiento va encaminado, con el tema de hoy, a climatización de instalaciones y bienestar ambiental en ovino. Esa es un poco la especialización dentro de Oviverso. Decía Einstein, y lo voy a leer porque me parece una frase muy chula, que todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber. Yo no puedo estar más de acuerdo con él y hoy mi objetivo es pretender incrementar el universo de cada uno de nosotros a cuenta de lo que pueda explicar, que como bien decía Fernando, va a ser siempre en un sentido muy práctico con datos de campo. La importancia que tiene hoy hablar de bienestar ambiental animal, de hablar de ventilación, de hablar de climatización, de hablar de instalaciones, de hablar de alojamiento, yo creo que poco hay que decir, creo que todos somos conscientes de esa importancia. Pero sí se puede hacer relevante, por ejemplo, con esta encuesta del grupo de Gerardo Caja y el grupo Geo, que algún participante del grupo está por aquí, y en el cual, en una encuesta que hicieron, los ganaderos de ovino de leche mostraron que dentro de los problemas de bienestar animal, su prioridad número 3 era esas condiciones de alojamiento. Lo mismo, esa posición número 3 tuvo en el hecho de la cría de corderos y cabritos lactantes, también como dentro de esos problemas de bienestar marcaron las condiciones de alojamiento y de instalaciones como un punto prioritario a poder mejorar. Y si nos vamos a los corderos de cebo, aquí todavía en la encuesta
demuestra todavía más su importancia, mostrando la prioridad número 1 de los ganaderos de esa producción animal de corderos de cebo. Con lo cual, está claro que algo pasa, algo hay que realmente tengamos que gestionar para mejorar, puesto que puede estar condicionando nuestra productividad y nuestra rentabilidad. Y la pregunta es clara: ¿por qué necesitamos gestionar esas condiciones de alojamiento de instalaciones en el ovino? Pues la respuesta también es clara. Porque al final va a influir en ese bienestar ambiental de los animales y con ello en su salud y en su rentabilidad, como luego intentaré ir desbrozando a lo largo de mi charla. Si hacemos una cuestión muy sencilla entre necesidades y realidades, podríamos decir que los animales estabulados pues, producen calor, lógicamente, como son animales homeotermos, igual que nosotros, proceso metabólico, digestión, como le queramos llamar, se produce calor, se produce humedad dentro de las instalaciones, por la respiración, por la posible condensación que pueda haber, por las propias deyecciones, sobre todo el orín. Se producen gases nocivos por la fermentación de esas deyecciones en las camas. Hay partículas de polvo, porque lógicamente tratamos con productos tipo paja, etcétera, que producen esas partículas de polvo y, en definitiva, pues se genera ese aire que podíamos denominar viciado, contaminado y que, lógicamente, como la palabra indica, pues no es lo que mejor necesitan los animales. Y esa es la realidad de una producción en estabulación. ¿Qué necesitan los animales en cuanto a necesidades? Pues, primeramente, tener su espacio, como es lógico, siempre hemos hablado muchísimo del hacinamiento y sus efectos adversos, respirar y respirar constantemente, 24/7, como dicen los jóvenes, aire sano, limpio y atemperado, tener una sensación de confort térmico, sentirse bien desde el punto de vista de esa temperatura y humedad relativa de la que luego hablaremos, pero como nosotros, al fin y al cabo, yo creo que en eso podemos sentirnos muy partícipes de lo que sienten los animales porque nosotros también lo sentimos. Y de ello, pues, como necesidad primordial, mantener esa termorregulación de su temperatura corporal por el hecho, como decía yo antes, de que somos animales homeotermos, tanto en el ovino como la especie humana. Es decir, que necesitamos mantener nuestra temperatura en un rango ciertamente estrecho. Bien, pues todo eso, si lo metemos dentro de una estabulación, pues podríamos generar este esquema en el cual pues, ese bienestar ambiental va a estar influido por unos condicionantes externos y por una actividad productiva interna. Y en todo ello, tres grandes palabras o tres grandes mensajes: que entre aire limpio, que salga el aire viciado y que, entre tanto, mantengamos la termoneutralidad, la termorregulación. Tan sencillo como eso, luego llevado a la práctica ya veremos que tampoco es tan sencillo. Por empezar a definir el concepto de estrés térmico, bueno, pues digamos que es un factor en contra de ese bienestar ambiental del que decíamos que nuestros animales necesitan en estabulación. Y podríamos decir que el estrés térmico es la reacción que ocurre en los animales como consecuencia de estar en dependencia de ciertos factores que impiden esa termorregulación, ya sea por exceso de frío o por exceso de calor. Si el animal no puede resistir a ese estrés, y además también es un término que yo creo que también todos entendemos, cuando estamos estresados y cómo nos sentimos, bueno, pues ese sufrimiento de este estrés debido a ese exceso de calor o de frío, lo que el animal le provocan son ciertas disfunciones, ciertas alteraciones de sus funciones biológicas, fisiológicas, orgánicas, como lo queramos determinar, que va a conllevar problemas derivados en su producción e incluso el padecimiento de ciertas patologías que en el caso más extremo pueden llegar a producirles la muerte. Eso es el estrés térmico, así en grandes conceptos, llamémosle desde el punto de vista técnico. Estrés térmico, lógicamente, el gran aporte va a ser la temperatura. Definamos también entonces qué sería estar sin estrés térmico. Dicho de otra forma, ¿qué es el confort térmico? ¿En qué rango de temperaturas ambientales los animales de la especie ovina se sienten bien? Y se sienten bien y por lo tanto no le tienen que dedicar
esfuerzos ni energía a conservar esa temperatura corporal que decíamos necesita ser estable. Bien, pues esas temperaturas, podríamos decir que esa neutralidad térmica, que va a depender de la edad de los animales, pues varía entre 13 y 20 grados en lechazos en los primeros 5 días, va incrementándose la temperatura que más aguantan cada vez que el animal es mayor, y así en corderos hasta las 3 semanas, nuestros lechazos, pues su termorregulación o su termoneutralidad está entre 10 y 18 grados, y los animales adultos podemos pensar que entre 6 y 16 grados están perfectamente. Esta tabla es un poco elaboración mía propia, porque todo lo que hemos estudiado de estos temas, pues como siempre pasa en la especie ovina, venimos un poco a remolque de otras especies, fundamentalmente del vacuno, por no hablar del porcino y avicultura, que bueno, al final son ganaderías más industrializadas y que por lo tanto estos temas los tienen como mucho más manidos y más estudiados. Lo poquito que hay de ovino, pues lo he ido recopilando para generar esta tabla, que algún dato será de algún artículo que venía solo hablando de lechazos, otro de corderos de cebo, otro de adultas, pero bueno, por partir de unas referencias creo que son perfectamente válidas, aunque digo ya que la tabla es propiamente mía. Entonces, a lo que íbamos de esa sensación de confort térmico en estos rangos de temperatura, si esa temperatura ambiental sube, como sería pasar a este escalón, los animales empiezan, bueno, tienen una adaptación, llamémosle fácil, y ahí todavía, por así decirlo, no va a haber ningún cambio sustancial en esas funciones biológicas de las que hacíamos alusión anteriormente, pero si esas temperaturas van subiendo, esa adaptación se convierte ya en dificultad y por lo tanto va a haber una repercusión productiva y en la rentabilidad seguro, y si ya llegamos a temperaturas súper extremas, pues lógicamente llegamos hasta esa muerte que decíamos anteriormente. Si hablamos de frío, es decir, si de esta zona de neutralidad térmica pasamos a temperaturas cada vez más frías, pasa lo mismo. Poquita sensación de frío, hay una adaptación fácil que se convierte en una adaptación difícil y por lo tanto ese estrés térmico por frío que va a influir en la actividad del animal y así hacia esas temperaturas extremas en las cuales también condiciona hasta la vida del propio animal. Ese es el hecho de la temperatura, pero la temperatura no actúa sola. Hay otro factor, que es la humedad, que va a condicionar ese, llamémosle, estado de confort térmico que pueden sentir los animales, pero también nosotros mismos. Y os pongo un ejemplo muy fácil, que todos hemos sentido cuando salimos de la ducha mojados en invierno y cuando salimos de la ducha mojados en verano. Posiblemente a lo mejor hasta la temperatura es la misma en casa, pero la sensación no es la misma. La humedad en invierno agrava la pérdida de calor y por lo tanto se pasa frío, y en verano lo que ocurre es que la sensación de disconfort es mucho mayor porque, en concreto el ovino, les impide disipar esa temperatura corporal que necesitan para mantener la termorregulación de la que hablábamos inicialmente. Eso es lo que produce esa humedad que hablamos del concepto de humedad y luego la medimos como humedad relativa, que todos hablamos de humedad relativa de la nave y que se mide en porcentaje y que voy a intentar hacer una pequeñita explicación para entender el término. La humedad relativa lo que indica en porcentaje es la cantidad de vapor de agua que tiene ese aire en ese momento a esa temperatura, llamémosle aquí, ahora habrá un 60%, pues quiere decir que el aire que nos rodea tiene el 60% de la humedad total que podría tener. Dicho de otra forma, habría la posibilidad de que este aire captara ese otro 40% de vapor de agua. ¿Eso he llevado a las explotaciones? ¿Qué pasa? Pues si mi humedad relativa en una nave es del 80%, solo tengo un 20% para que ese aire coja más humedad y salga para afuera, cuando, como decíamos antes, en ese aire viciado. En cambio, si en mi nave la humedad relativa es del 60%,
Quiere decir que tengo mucho más margen, tengo un 40% más de que ese mismo aire albergue más vapor de agua, albergue más humedad que saldrá por los sistemas de ventilación que tengamos. De tal forma que la conclusión es fácil. Cuanta menos humedad relativa tengamos, mejor, porque ese aire tendrá la capacidad de albergar más vapor de agua para sacarla hacia afuera. Es un concepto, bueno, relativamente complejo, pero por quedarnos simplemente con una definición, cuanto menos humedad relativa tengamos en las naves, mejor. Y es un concepto que está muy correlacionado, estadísticamente correlacionado, con la temperatura. Con lo cual yo diría que si somos, por centrarnos y ser simples, si nos centramos en controlar la temperatura, directamente vamos a controlar la humedad. Luego veremos datos de campo. Y otro efecto de la temperatura es que favorece la proliferación de agentes patógenos, fundamentalmente de los bacterianos, de tal forma que también desde el punto de vista de la salud, pues conviene tener controlada esa humedad relativa siempre lo más bajo que se pueda en nuestras explotaciones. Y ese estrés térmico del que hemos hablado y que hemos hablado de esos dos componentes fundamentales, la temperatura y la humedad relativa, ¿cómo se mide? Pues el término o el índice que se utiliza se llama THI, por sus siglas en inglés, como casi siempre, y que engloba en una fórmula ciertamente rara esos términos o esos parámetros de temperatura y humedad relativa. Esta tabla de aquí, del THI que he puesto, y la voy a coger como referencia, viene del vacuno, como casi siempre, lo decía yo antes, porque en el ovino no existe tal cual. Cada vez más hay grupos de investigación que se están dedicando a hacer estandarizado todos estos datos para el ovino, pero hablábamos antes del grupo de Gerardo Caja, que es uno de los grupos más potentes trabajando en ese bienestar animal y por lo tanto en este tipo de cuestiones. Todavía pues, necesitamos hacernos referencia al vacuno porque más o menos posiblemente sea similar. No encontraremos seguramente grandes diferencias y como tal, como hay que tener una referencia, he cogido la referencia que me parece más válida porque la gente investigadora que trabaja en ovino es la que utiliza para sus estudios. Por explicar la tabla, fijaros que va pues, desde los 0 grados, siempre temperatura ambiental, hasta los 44 y la diferencia de humedad relativa que podemos ir teniendo en nuestra nave. Y de ahí se fija un cierto parámetro, de tal forma que en verde aparecen los índices de THI en los cuales el animal se encuentra en termoneutralidad, es decir, donde tendría que estar para no verse afectada su producción. A medida que vamos aumentando la temperatura y aumenta la humedad, ya pasamos a situaciones en las cuales hay ya cierto efecto leve de ese estrés térmico y así gradualmente hacia arriba según vamos incrementando esa humedad y esa temperatura y esa humedad relativa. Hacia el frío pasa lo mismo, pero está menos estudiado. ¿Por qué? Pues porque mayormente el cambio climático, las olas de calor, etcétera, parece que todos nos vamos a que es el calor el verdadero problema y así es cuando encerramos animales en una estabulación. Pero ojo con el frío, que también afecta. De tal forma que nos vamos a fijar que a partir de 50, ese THI a partir de 50, los animales ya entran en una fase de tener un cierto efecto de estrés térmico por frío. Nos vamos a quedar ahí y seguimos avanzando. Bueno, pues según los parámetros anteriores, sería la pregunta, ¿qué pasa en nuestras explotaciones? ¿En nuestras explotaciones nuestros animales padecen estrés térmico o eso es una cosa que no va con España, que esto no nos pasa? Pues no, sí nos pasa. Si ponemos y tenemos de referencia la tabla y ese 71 de THI un poco como el límite de que ya haya efectos moderados debidos al estrés térmico por calor, aquí tenéis datos desde mayo hasta septiembre de un par de explotaciones convencionales, como cada una de las que podéis estar aquí, o los compañeros profesionales
que llevéis servicios a vuestras ganaderías, a vuestros clientes, pues posiblemente les pase cuestiones parecidas a estas. Y veis cómo a partir, en estos dos casos, de aproximadamente el 7 de julio hasta el 15 de septiembre, los niveles de ese THI están en muchos tramos de tiempo por encima del 71. Es decir, que como las meigas, a verlas, haylas. Es decir, hay estrés térmico cuantificado y además en nuestras explotaciones, para que no nos lo tengan que venir a contar de otros sitios. Bien, ¿cuál es la consecuencia de ese estrés por calor? Pues la consecuencia más visible y que vosotros mismos podáis detectar es la reducción de la ingesta. Los reuses, que solemos llamar. El hecho de echar de comer en pleno agosto e ir por la tarde o ir al día siguiente o cuando hagáis la limpieza para volver a echar de comer y haya mucha más cantidad de alimento que no se haya aprovechado. Esa es la primera consecuencia y además directa y visible del estrés térmico, el reuse de la comida. ¿Por qué? Pues porque es el mecanismo adaptativo que tienen los animales para bajar el calor. Si yo ingiero menos, produzco menos calor. Imaginaros vosotros comiendo una fabada asturiana, 2 platos, en agosto. Pues lógicamente la sensación después de la digestión o durante la digestión es de estar acaloradísimos. Pues mecanismo, las ovejas deciden pues no comer esa fabada, pero ni un plato ni 2, ninguno, o con cierta reducción, ¿no? De tal forma que esa visibilidad de ese reuse, esa reducción de la ingesta, lo que va a provocar, lógicamente, detrás son pérdidas productivas. Pérdidas productivas que en la producción de leche pues están tasados según diferentes estudios, y tampoco me quiero meter mucho en ello, por ejemplo, este estudio habla de 63 gramos de pérdida de leche y día, casi 9 gramos de la suma de grasa y proteína y día. Bueno, pues de alguna forma hay una pérdida de producción de leche que además es lógica de entender. Si dejamos de comer, dejamos de ingerir energía para dedicarlo a la producción. No creo que tenga más cuestión que explicar. Además de la producción de leche, estas consecuencias productivas del estrés térmico afectan directamente a la reproducción, tanto a la fertilidad como al desarrollo de la gestación, como incluso luego al nacimiento. De tal forma que se reduce la conducta sexual, y eso es bastante más aparente en los machos que en las hembras. Se reduce, por lo tanto, la tasa de fertilidad. Hay muchos problemas de infertilidad que no sabemos qué ha pasado y que a lo mejor han podido venir por este efecto del estrés térmico que los animales hayan podido tener durante ese agosto, que siempre decimos un poco que tenemos ahí en la cabeza como el mes más caliente en la mayoría de las zonas de España. Influye, por lo tanto, en ese desarrollo embrionario, incluso aumentando su mortalidad. De ahí esa infertilidad, porque posiblemente no es que llegue a ser un aborto, es que es en los primeros días tras la concepción que ese desarrollo embrionario se ve alterado, muere y la oveja repetirá celo cuando le toque y listo. Pero es que además ese estrés por calor, si realmente es crónico, es decir, si hay mucha afectación de mucha temperatura durante muchos días, se ha visto que también condiciona el desarrollo del último tercio de gestación en cuanto al tamaño de la placenta y directamente proporcional al peso del cordero. Disminuye, según este estudio, por ejemplo, hasta un 54% el peso de la placenta y, por lo tanto, también los corderos nacen más pequeñitos. Todos sabéis que cordero más pequeñito nacido tiene más posibilidades de acabar siendo un mortinato que no un cordero. Entonces, lógicamente, también ahí tenemos un aspecto importante desde el punto de vista de cómo afecta ese estrés térmico por calor en los aspectos reproductivos. En el crecimiento de nuestros lechazos en lactancia artificial o en el engorde de los corderos de cebo, pues lógicamente, si se reduce la ingesta, pues ya sabemos que directamente va a haber una reducción en la ganancia media diaria y al final tendremos que tardar más días en que esos animales cojan el peso que nosotros queramos, siendo eso, evidentemente, un coste a mayores. Pero además en esta cuestión del crecimiento y el engorde, parece que esa reducción de la ingesta también
se ve afectada la calidad de la canal y hablan de un peor engrasamiento y una menor infiltración, con lo cual ya no es solo que engorden peor, sino que además engordan con una calidad inferior. Y algo que también yo creo que a todos nos sonará, que es la patología respiratoria asociada al verano, asociada a esas famosas pasterelas, sean o no pasterelas, que al final vienen de que si estamos hablando de estrés por calor, estamos hablando de quizás una deficiencia en la ventilación, estamos hablando de ese aire viciado, contaminado alrededor de los animales, estamos hablando de gases nocivos, fundamentalmente el amoníaco. Ese amoníaco produce irritación de las vías altas, que además lo notamos nosotros cuando entramos en la nave, cómo nos llega ese olor. Pues imaginar respirar 24 horas constantemente. Esa irritación a nivel de las mucosas nasales, que se llama de vías respiratorias altas, hace que disminuyan las defensas del animal en esa zona, y esa proliferación de las bacterias de las que hablábamos antes se aprovechan para ese desarrollo de patologías, neumonías, etcétera, que incluso acaban con la muerte del animal. De tal forma que también ahí tenemos otro aspecto importante a controlar desde el punto de vista del estrés térmico por calor. Si hablamos de los carneros, donde estamos, centro por excelencia de sementales en España, pues veremos que su afectación principal es la disminución de la testosterona en sangre. Y de esa, a partir de ahí, lógicamente, disminuye su apetito sexual, pero además también hablan de que hay un efecto en la calidad seminal, cantidad y seminal de los carneros. Digo los de aquí por estar en Obigen, pero digo los de ustedes en cada una de vuestras ganaderías. Y se habla de que se disminuye tanto la motilidad como la concentración espermática como el volumen de eyaculado. Eso es lo que la bibliografía dice que ocurre en este estrés térmico, que entiendo que tenga que ser pues algo elevado, algo elevado. Pero bueno, ya nos quedó ahí la mosca detrás de la oreja y, como bien dijo Fernando, ahora os voy a mostrar los datos retrospectivos de lo que pasó el verano pasado aquí en los machos de Obigen. Esto se puede medir y esto ya es más difícil, el daño directo que se produce en la espermatogénesis. Ese también es uno de los efectos de ese estrés térmico, que lo que provoca es que podamos ver al microscopio que la motilidad está bien, la concentración está bien, el volumen de eyaculado está bien, pero no vemos que hay alteraciones del DNA, del ADN, del espermatozoide, que les hace que sean anormales para la concepción, de tal forma que no hay concepción, no hay implantación, la oveja no queda preñada. Y eso con las valoraciones que podemos hacer aquí, pues eso no tenemos esa capacidad para ver, hablando de ese estudio del año pasado, qué es lo que realmente ocurrió. Lo que sí que está claro es que parece ser que esa reducción de la fertilidad en el macho debido a estos efectos de arriba, se supone que se notan cuando las montas son entre 2 semanas y 2 meses después de haber sufrido el estrés térmico. Es decir, si estamos hablando de que el agosto es un mes relativamente duro de calor en España, pues esos machos que tengan esa afectación por el estrés térmico por calor, veríamos que posiblemente pueda haber un fallo más de la fertilidad a partir de las cubriciones de mitad de septiembre hasta octubre, incluso alguna de noviembre en adelante. No lo sé si es el caso, yo creo que son estudios que podemos hacer para ver si realmente hay una afectación en esa fertilidad, por ejemplo, en la inseminación artificial de los machos de aquí, aunque tampoco nunca sabremos si es debida al efecto padecido por el macho o el efecto de estrés térmico padecido por la hembra. En cualquier caso, veremos que es un problema porque esas fertilidades se verían alteradas. Os voy a mostrar, como os decía, el estudio que hicimos con los saltos del año pasado de Obigen, y aquí me gustaría dar las gracias a Sara Cerezuela, compañera de Obigen, en la cual hemos estado trabajando estos días cambiándonos los Excel, etcétera, para preparar los datos para hoy. Y lo que hicimos fue, bueno, lógicamente decir que estamos en una zona cerca de Toro. He cogido los datos del año pasado de la estación meteorológica más cercana, que es Morales de Toro, y en el cual claramente, pues desde mediados de junio
hasta mediados de octubre las temperaturas están por encima de 25 grados y llegan hasta 41-42. Es decir, es una zona realmente que aprieta el calor, pero muy parecida posiblemente a todas las zonas de las que estéis aquí presentes, porque no suele haber variaciones muy grandes en 100, 150 kilómetros o en dependencia si justo una nave está al lado de un río o al lado de una montaña. Pero lo que está claro es que el centro, Obigen, sí que está situado en una zona susceptible de hacer padecer estrés térmico a los animales. Insisto que estas son las temperaturas del exterior, no los datos del interior. A partir de ahora sí que han pensado que sí que va a ser bueno tener data logger que marque las temperaturas de este verano, tanto en las naves como en el exterior, para ver realmente qué está ocurriendo en las naves de aquí de Obigen. Bien, pues dicho esto, analizamos los más de 2.000 saltos de más de 200 machos que saltaron entre mayo y octubre. Ahí tenéis la distribución de los saltos de cada una de las razas y cada uno de los meses, así a lo bruto, todos los datos, y lo que hicimos fue valorar, según los criterios de valoración de aquí, qué saltos, qué eyaculados eran válidos por un volumen mayor a 0,2 mililitros, una concentración superior a 3 millones, una motilidad superior a 3 y denominamos validez absoluta aquellos eyaculados que cumplen los 3. De tal forma que con estos criterios de validez absoluta valoramos mes a mes qué había ocurrido en los datos de arriba que decíamos de todas las razas. Y como veis, los pongo en amarillo porque no se ve que claramente haya habido una afectación de esa validez en los meses de verano, concretamente en agosto. Ahí veis cómo no fueron válidos pues el 32% de los eyaculados en mayo, según, insisto, cumpliendo a la rajatabla de los 3 criterios utilizados, 21 en junio, 21 en julio, 25 en agosto, un poquito más, pero fijaros mayo. Entonces, ya no sé si mayo, que es un mes de anestro, también es el que ha provocado que haya ese mayor porcentaje de eyaculados no válidos o realmente qué pasa ahí. Ese porcentaje bajó en septiembre y octubre y por lo tanto, bueno, yo considero que no hay diferencias significativas en lo que la primera hipótesis nos podía dar a entender. Es decir, que los criterios de esos eyaculados de los que saltaron, que esa es la cuestión, de los que saltaron, son perfectamente válidos y no hubo diferencias entre lo obtenido en un mes en concreto de verano y el resto. Pero claro, este estudio así a lo bruto, claro, tiene un sesgo importante de forma individual. ¿Por qué? Porque hay unos machos que saltan en un mes, no vuelven a saltar hasta otro, un macho está en el centro hoy, pero ya no está mañana. Entonces, al final, decidimos restringir un poquito más el estudio y tener un criterio de seleccionar solo los machos que hubieran saltado todos los meses y además de una forma ciertamente regular. Y cogimos al menos 3 saltos que cada macho hubiera saltado, al menos 3 saltos todos los meses de estudio. De tal forma que ahí nos quedamos ya con 11 machos. Son casi 400 saltos de 11 machos. Descartamos los de julio, que por falta de demanda, pues en julio no hace falta que haya saltos, y nos quedamos pues de mayo a octubre, los saltos de esos 11 machos, quitando los de julio. Con el mismo criterio de valoración, independientemente de que saltaran 3 veces un mes y 4 otro, creímos que ya está el grupo como bastante selecto, pues vimos que tampoco había una afectación demasiado grande en el mes de agosto. ¿Por qué? Pues porque luego en octubre hubo un dato muy similar, alrededor del 20%, y mayo, una vez más, fue el mes que hubo más eyaculados que no fueron válidos. Entonces, insisto que ya no sé si ese efecto mayo anestro es el que realmente ha influido en ese resultado, porque lo que parece es que el calor, en las condiciones que estuvieron aquí los machos, no les afectó en estas cuestiones. Otra cosa es que, insisto, que el estudio es sobre los eyaculados que hubo, sobre los machos que saltaron.
Y la pregunta es, ¿y hubo machos que no saltaron por esa conducta sexual, llamémosle, reducida? ¿O tardaron más en saltar? Esos son datos que hemos hablado de a ver si se pueden recoger a partir de ahora para ver si, aunque no haya efecto en lo que es la calidad y cantidad espermática, sí que lo hay en la conducta sexual. Y eso, pues, retrospectivamente no lo podemos mirar, pero sí que lo podremos estudiar de cara a futuro. Y lo que os hablaba antes de las fertilidades de ese semen obtenido en los diferentes meses, ver qué ha pasado, por ejemplo, en las inseminaciones artificiales, como decía yo antes, de 2 semanas después, mitad de septiembre en adelante, octubre, noviembre, a ver si realmente hubo algún efecto provocado por un posible estrés térmico por calor en los meses de verano. Bien, hasta aquí el calor. Y ahora el frío. ¿Nuestros animales pasan frío? Pues vuelvo a hacer lo mismo que cuando hablábamos del calor. La respuesta es sí. Si nosotros decimos que ese 50, valor THI 50, es el que marca ya el fin de la termoneutralidad y que a partir de aquí hay cierto frío, cierto efecto de estrés térmico por frío, pues también he cogido los datos de naves, en este caso 3 naves, que teníamos datos desde el 21 de diciembre hasta el 29 de febrero, he puesto la raya en 50 y todos estos momentos los animales han estado en esas granjas con una sensación térmica de frío, por ese nivel por debajo de 50 en ese índice THI que llamamos. Entonces, frío también pasa en frío. ¿Vale? Bien, ¿qué les pasa por padecer, mejor dicho, frío desde el punto de vista productivo? Pues en el caso contrario al calor, que aquí lo que incrementan es más su consumo, claro, necesitan más energía para generar más calor, para mantener esa termoneutralidad. Lógico, comen más, pero no para producir más, sino para mantener ellos su temperatura, de tal forma que eso es un coste añadido en vuestras ganaderías. Y aparte de eso, también parece ser que ese frío también se ha cuantificado pérdidas en la producción de leche. Y sin entrar también en detalles de estudios que no son de nuestras razas, hay de Manchega, hay un grupo que también ha hecho bastantes cosas de este tipo de estudios. Las similitudes entre razas ya sabéis que luego son un mundo, pero bueno, por poner una referencia, pues habla de una pérdida entre 7 y 16 gramos de leche al día por cada unidad de THI por debajo de 50. Entonces, bueno, pues ya algún dato de pérdida de producción de leche nos podemos llevar a la cabeza. O de 0,2 a 0,6 gramos en la suma de grasa y proteína, también por cada unidad de THI por debajo de 50. Es decir, cuanto más frío, más pérdida, es lo que indica eso. Cuantificarlo, eso habría que, y ojalá en un futuro los grupos de investigación o personas como yo, que hacemos estudios de campo donde podemos, pues podamos cuantificarlo esto para saber exactamente las consecuencias de este estrés. Con lo cual, hasta ahora, por hacer un pequeño resumen, parece que el eslogan de Oviverso, más bienestar, más salud, más rentabilidad, yo creo que está bastante bien adecuado, porque hemos visto cómo ese bienestar ambiental que se va a ver truncado por ese estrés térmico, al final va a incidir en la salud de los animales con cambios fisiológicos, cambios de su sistema inmune, padecimiento de patologías y, en definitiva, en procesos que disminuyen la rentabilidad y la productividad, ya sea por una reducción en la producción de leche, ya sea por una reducción en la ganancia media diaria, ya sea por una pérdida de fertilidad, ya sea por patologías respiratorias. Claramente la rentabilidad está tocada en ese sentido. Y en este momento me gustaría hacer una reflexión, además una reflexión que me vino de una conversación que tuve con la compañera Giovanna González, que está aquí. Y la cuestión de aquella conversación a mí me hizo pensar. Está claro que en los últimos años yo creo que hemos avanzado como sector ovino un montón, en alimentación, en manejo, en ordeño, en calidad de leche, en sanidad, en reproducción, en genética.
yo creo que el avance es espectacular y en eso la verdad que enhorabuena a todos. La cuestión está en, ¿le habremos dedicado el suficientemente tiempo, estudios, etcétera, a la gestión de las instalaciones? A eso que hablamos de ese bienestar ambiental. Y en ese sentido, quizás no le hayamos dedicado tiempo o tanto tiempo como merecería la ocasión. Bueno, pues porque nos hemos dedicado a otras cosas, ¿no? Pero tampoco hay que generalizar. Yo aquí también me gustaría hacer una mención especial a lo que llamo yo los chemas, ¿no? Chema González, Chema Bello, de Nanta, que han sido compañeros que han estudiado muchísimo estas cuestiones, sobre todo en cebo de corderos, ¿no? Y especialmente también no me puedo dejar de mencionar a Jorge Gutiérrez, que todos le conocéis, compañero mío en MSD hace años y que recuerdo con mucho cariño que hace, pues ya ni me acuerdo los años, decidimos empezar aquello que seguramente alguno os lo haya hecho como servicio, que llamamos las auditorías IRP, las auditorías medioambientales. ¿Por qué decidimos hace años eso? Pues porque veíamos que nosotros planteábamos los planes preventivos vacunales con nuestras vacunas frente a los problemas respiratorios y veíamos que era una pata más, pero una pata más de algo que influye más en los animales en ese contexto de la patología respiratoria. Y de ahí empezamos a pues poner ese servicio en marcha que llamábamos de aquella auditorías IRP y que Jorge desarrolló, como le conocéis perfectamente, pues lo desarrolló a la perfección y sabiendo un montón de este tema. La cuestión está, hemos avanzado mucho en todos los aspectos que decíamos antes, quizás no le hemos dedicado tanto tiempo a la gestión de instalaciones, a ese bienestar ambiental. ¿Habremos llegado a nuestra eficiencia productiva? Que ahí es donde viene la reflexión con Joana. ¿O esa falta de bienestar ambiental a lo mejor está limitando ese potencial que supuestamente hemos adquirido? Porque si estamos mejorando por todos los lados y resulta que tenemos en casa el gato, pues a lo mejor hay que apañarse con ese bienestar ambiental en nuestras naves para que no topen todo ese potencial adquirido. Ahí dejo esa reflexión. Vamos a pasar un poquito más. Siempre que hablamos de calor, siempre que hablamos de frío, siempre que hablamos de estabulación, estamos hablando de ventilación. Y simplemente dos pinceladas para recordar cómo se ventilan nuestras naves, cómo se ventilan de forma natural. Y bueno, más o menos yo creo que todos entendemos que siempre son dos componentes, la que denominamos ventilación lateral o cruzada o de barrido o efecto viento, que es la que mayoritariamente tenemos en verano y que consiste simplemente en que la presión que ejerce el viento en uno de nuestros laterales de la nave hace entrada por las aperturas laterales, se mezcla con el aire viciado de los animales que están por aquí y por esa presión del aire que entra sale por el lado contrario en las ventanas laterales del lado contrario. No tiene ni más ni menos. Ahora bien, ¿de qué depende que esa ventilación natural, efecto viento, ventilación cruzada, ventilación lateral, sea realmente eficaz? Pues de un aspecto importante, como es la anchura de la nave. Si hay más de 20 metros de anchura, este viento lógicamente pierde presión y no acaba saliendo, con lo cual no ventilamos. Depende de que haya vientos, lógicamente, en la zona. Si no hay viento, pues lógicamente de esto no estamos hablando nada. Depende del ángulo de incidencia de este viento sobre la nave. No es lo mismo que pegue así a que pegue perpendicular, que entraría más aire de lleno. Depende de esa superficie de entrada lateral de esas ventanas que tengamos. A lo mejor tenemos unas ventaninas así y necesitaríamos que fueran así. Depende todo de ese caudal que podamos llegar a tener de entrada. Y la ventilación vertical, también llamada efecto chimenea, ventilación de invierno, y aquí lo que ocurre es que la salida del aire viciado se produce por lo que llamamos una diferencia de densidad. El aire caliente de los animales, en la densidad, este aire viciado pesa menos al estar caliente y se acumula hacia arriba en la cumbrera. Si tenemos una apertura en la cumbrera,
por diferente de gradiente de temperatura entre la temperatura fría del exterior y la temperatura caliente de este aire, lo que denominamos efecto Venturi, al cambiar la presión aquí en este punto, hace que ese aire viciado salga. Decimos que es una ventilación vertical por diferencia de densidad. Bien, perfecto. Esto en invierno. Hay que tener salida vertical. Si no tenemos salida vertical, este aire caliente que se acumula aquí, lo que suele pasar es que si la cumbrera está mal aislada, se convierte en condensación. Aire caliente, vapor de agua, lo ponéis en contacto con una superficie fría y empieza a gotear, porque se condensa el agua. Eso yo creo que también todo lo tenemos claro. Esta cuestión de la ventilación vertical, pues claro, también va a depender de cuánta superficie de salida vertical haya, si el aislamiento de la cumbrera es correcto o no. Si tenemos caballetes, luego veremos la importancia de tener deflectores laterales. En definitiva, que también va a estar condicionada para que sea eficaz. Ponemos que este efecto de ventilación vertical de invierno, o efecto chimenea, es muy importante en invierno, pero también en verano. En verano también existe esta ventilación. Lo que pasa que tiene, llamémosle, menos importancia respecto a la ventilación lateral o cruzada por la diferencia de temperaturas necesaria entre el exterior y el interior. Cuando esta temperatura interior y exterior es muy similar, como suele pasar en verano, esa salida se ve más entorpecida. No existe un flujo rápido como ocurre en invierno. Pero en verano es importante que existan esos caballetes, esas chimeneas, esas aperturas verticales para que podamos ayudar a sacar el aire. En definitiva, se necesitan las dos. Es lo que quiere decir esta diapositiva. En cada nave deberíamos de pensar en cómo tener una buena ventilación cruzada y cómo tener una buena ventilación vertical. Muy bien. ¿Qué condiciona que esa ventilación vertical o lateral sea correcta? Pues un poquito ya me he adelantado yo en las diapositivas anteriores. Para empezar, la geolocalización de la nave. Hay sitios donde no hay viento. Entonces, ya me sirve a mí decir que abra ventanas si no hay viento. Y eso ocurre, y veremos algún dato. El rango de temperaturas exteriores e interiores. Hemos visto esa diferencia que se necesita para la ventilación vertical. Que en esa zona haya muchas lluvias, muchas nieves, que también me impidan abrir mucho los laterales, porque al final tengo que proteger a los animales frente a lluvia o frente a nieve. Entonces, eso es un condicionante para esa ventilación lateral o cruzada. La orientación, hemos visto antes, la incidencia del viento tiene que ser la correcta, a ser posible, sobre la que llamamos eje longitudinal de la nave, siendo lo ideal que sea perpendicular. Bueno, hay que estudiar para ver qué ocurre en cada caso. La orientación solar, el sol, que al fin y al cabo estamos hablando de temperatura, y estamos hablando de temperatura ambiente, siendo el sol la fuente de calor mayoritaria que más efecto va a hacer dentro de las naves. Pues también tenemos que saber cuál es la orientación solar más adecuada o cómo corregirla en cada caso. Cuestiones de construcción. ¿Tengo las dimensiones correctas para la cantidad de animales que quiero alojar? ¿O estoy hacinando? ¿Tengo más animales de la cuenta porque no sé dónde meterlos o por las circunstancias que sean? Eso me va a conllevar el que la ventilación sea mejor o peor. ¿Puedo realmente cerrar las aperturas laterales, como decía yo antes, para proteger a los animales de la lluvia y la nieve? Pues eso también es un condicionante. Dile que estás en lo del estrés térmico de Ovigen. Bien, tengo aislada mi nave. ¿De qué son las paredes? Panel sándwich se lleva mucho, ladrillo se llevaba, era lo que había, puente térmico en las nuevas construcciones, pues lógicamente esas condiciones van a condicionar la ventilación que tengamos. Sombras eólicas, obstáculos, veremos cómo todo puede estar muy bien, pero tengo las dos naves juntas, con lo cual una bloquea la ventilación de la otra. Bueno, pues muchas cosas que hay que detectar. Hay que detectar esas deficiencias para luego poder diagnosticarlas y proponer soluciones. Y eso es lo que hago yo en mis asesoramientos.
intentar detectar de arriba abajo cuáles pueden ser las posibles deficiencias y proponer las soluciones que consideremos oportunas en cada caso. A eso me dedico en este apartado de Oviverso. Bien, pues para detectar esas deficiencias a medir, hay que medirlo todo, hay que tomar alturas, anchuras, superficie útil, volúmenes estáticos, de arriba abajo, hay que calcular y a partir de ahí, como decía yo, detectar esas deficiencias. Pues cuando veamos rojo, malo. Aquí, en estas, por ejemplo, en el análisis de estas 6 naves, pues este sería el caudal necesario en dependencia de los animales que había en esa nave. Este es el caudal que realmente entraba en esa nave y esto es lo que le faltaría que entrara para que la situación de ventilación, en este caso ventilación cruzada, fuera correcta. Y en este caso lo mismo en ventilación vertical. Es decir, lo que no se mide no se gestiona. Por lo tanto, hay que tomar esa cuantificación de todos los parámetros que podamos para detectar esas posibles deficiencias. Os decía yo problemas de que no haya viento en una zona. Pues mira, eso es una información que nos da la rosa de los vientos. En estas naves, ¿vale? Esta rosa de los vientos me dice que hay 2 componentes mayoritarias que están aquí señaladas por la flecha. Esta de aquí, perpendicular a la nave, perfecta, tiene un óptimo de ángulo de incidencia. Esta no, porque fijaros que incide en este frontal, pero no incide en el lateral. Pero no hace falta hablar de todo esto. Vayamos a este dato. El 80% de los días la velocidad del viento en esa zona es menor a 2 metros por segundo. No hay ventilación. Ya está, no hace falta más. ¿Y qué hacemos? Pues veremos a ver qué podemos hacer. Pero esa nave está en unas condiciones que por su geolocalización pues está fracasada en cuanto a ventilación. En este caso concreto, hoy la velocidad perfecta, la velocidad del viento que tiene que estar entre 2 metros por segundo y 4, el 73% de los días es correcta. Las 2 componentes mayoritarias, pues tienen un ángulo bastante bueno, es casi perpendicular a ambos lados de cada nave. Pero ¿qué pasa? Que entre ellas una le hace sombra eólica a la otra. De tal forma que cuando el aire viene por aquí no tiene la fuerza suficiente como para cruzar esto y volver a cruzar por aquí. De tal forma que hacer las naves tan juntas pues también es un problema. Pero puede ser una nave o puede ser una colina o puede ser sombras eólicas, obstáculos eólicos, pueden ser muchos. Pero qué pena que la situación de la zona sea buena por estos datos y que tus propias naves sean un problema en sí para la otra. La brújula solar, ¿qué nos da? Bueno, pues la mejor orientación para el Sol, pues que la nave esté más o menos como esta, en orientación este-oeste, norte-sur, este-oeste. ¿Vale? Cuando está así, pues el dedo dice que para abajo. ¿Por qué? Norte-sur, por la mañana le da todo el calor del este y por la tarde le da todo el calor del oeste. Esa nave tiene mucha irradiación solar, seguramente tenga un componente térmico muy elevado. Eso también nos lo dice la brújula solar. ¿Para qué nos vale también? Pues nos vale, por ejemplo, para lo que decimos saber cuál es la pared fría. Si tengo luego que hablaremos de cooling, dónde los tengo que poner. Me vale para calcular el sombrero o sombreo para que el sol no entre por la ventana o para que no dé en la pared y quite irradiación solar. Me da mucha información y eso es parte también, insisto, del asesoramiento que necesitamos hacer para detectar esas posibles deficiencias y, lo que es más importante, las posibles soluciones. Fijaros aquí a los animales cómo les encanta el sol. Ni un animal aquí, ni un animal aquí, aunque Eduardo me dice que los lechazos sí que les... Ah, no, ¿quién? No, Eduardo no. Otro ganadero me dijo que sí que el sol, a los lechazos sí que les gusta ponerse ahí espatarrangados al sol. Bueno, dijéramos que a estos corderos, que son corderos de cebo, no les gustaba para nada el sol y de ahí, que lo he puesto por eso, la importancia de hacer sombreos en esas ventanas para que el sol no incida directamente en los animales. Más que nada porque estamos desaprovechando este espacio y hacinando a los animales. Entonces, tontería es tenerlos así. Los caballetes. Este es un ejemplo de un caballete muy típico.
y este es un ejemplo del mismo caballete, pero que ya le ha puesto los deflectores laterales, que es simplemente el poner esas chapas verticales que lo que me hacen es como fomentar ese efecto chimenea para que haya este tiro suficiente y el aire viciado de dentro pueda salir. ¿Por qué puede ser que no salga en este caso? Porque si el aire de fuera es muy fuerte, en vez de hacer que el aire de dentro salga, lo que va a hacer es que el aire de fuera entre, impidiendo la correcta ventilación vertical. Entonces, sí, tenemos caballete, pero tiene deficiencia. Este sería el modelo perfecto porque está haciendo que surja lo que tiene que surgir, ese efecto tiro chimenea, que estos parapetos o deflectores laterales lo que hacen es que cuando el aire de fuera pega, como sería aquí, en este caso entra y en este caso el deflector lateral le hace subir para arriba. Entonces, esas cuestiones también importantes a tener en cuenta. Posibles soluciones. Bueno, pues hemos estado hablando de ventilación natural. Vamos a ver qué solución podemos darle cuando hay deficiencias en ventilación natural, según lo que hemos visto hasta ahora. Pues más aperturas laterales. Hemos visto el caso de que había falta de caudal, había una deficiencia de caudal, el caudal se hace abriendo ventanas. ¿Es posible abrir ventanas? Pues en cada caso hay que estudiarlo, porque luego cada nave es un mundo. Aperturas verticales correctas, ya lo hemos hablado, de los caballetes y de un caballete bien con esos deflectores laterales, y si hablamos de chimeneas, pues hay que hablar de cuántas chimeneas hay, cuál es el caudal de salida de esas chimeneas, cuál es la altura de tiro de esas chimeneas, bueno, pues ciertos factores para que estén correctos. Podemos hablar de aislamiento en las cumbreras, en las paredes, en las puertas de chapa, que las puertas de chapa no nos damos cuenta, pero en pleno verano queman. Y quemar significa que a lo mejor están a 60-70 grados. Pues toda la aureola de alrededor de esa puerta, ahí los corderos no se van y las ovejas no se van a parar. Entonces, si somos capaces de aislar con esos proyectados, por ejemplo, las puertas de chapa, pues yo creo que es una medida que ayuda a liberar calor de esa nave. Correcto dimensionado de la carga ganadera. Claro, si sobrecargamos el hacinamiento, estamos también sobrecargando ese calor que decíamos que producen los mismos animales. Con lo cual, también, bueno, pues tener ciertos cálculos, si es posible, de los animales a albergar en cada nave, pues también ayuda a que la ventilación sea correcta. Y la última medida es a mí la que más me gusta en cuanto a ventilación natural, que es rezar lo que sepas. Porque si no hay viento, ya podemos hacer maravillas. Si tu nave está orientada mal a los vientos tal, ya podemos hacer maravillas. Entonces, la ventilación natural llega donde llega. Y para lo que no llegue la ventilación natural, pues afortunadamente tenemos la ventilación forzada. ¿Qué se ha utilizado como ventilación forzada? Pues mayoritariamente, yo creo que hasta ahora lo que más se ha visto es la aspiración, es decir, sacar el aire de dentro, y eso lo habéis visto y tenemos aquí algún ejemplo. En nodrizas, sobre todo, se utiliza más, o en las chimeneas, que se le pone en las naves de adultas en la chimenea un aspirador que ayude a sacar ese aire viciado en esa ventilación vertical. Eso es lo que hasta ahora, más o menos, como ventilación forzada hemos podido utilizar en nuestras naves de ovino. Otra cuestión, por ejemplo, son los ventiladores. Que los ventiladores interiores, bueno, ya lo dice para qué están hechos, para remover el aire. Remover el aire significa que el aire que está aquí lo pongo allí. Entonces, yo soy un poco remiso. ¿Por qué? Pues porque sí que cumplen la misión de que ese roce del aire, que todos también podemos entender un ventilador cuando nos da lo agradable que es, nos puede ayudar, le puede ayudar a los animales a disipar ese calor que están produciendo. Pero ayudar a disipar, pero no cambia la temperatura de la nave. Datos que esos los tengo propios, es que naves con ventiladores interiores, la temperatura es exactamente igual, tengas el ventilador o no. Y es lógico, porque estamos removiendo un aire de aquí para ponerlo allí. Este aire tiene X temperatura y allí tendrá la misma. Entonces, el ventilador ayuda para disipar ese calor, ese efecto brisa, pero a la nave no la va a hacer bajar de temperatura.
Y en cuanto a ventilación forzada, un nuevo sistema bastante novedoso, con bastante innovación, que es la impulsión de aire, y que ahora me voy a fajar un poquito más para que conozcáis en qué consiste, porque es verdaderamente un sistema bastante pionero y que afortunadamente ya tenemos aquí en este contorno y ganaderos aquí que tienen este sistema y que incluso pueden ellos comentaros más allá de lo que pueda comentar yo con los datos que he cogido. Antes de pasar a esa impulsión de aire, sí me gustaría decir que otras posibles soluciones que acompañen a mejorar esa ventilación, pues podríamos hablar de planificación reproductiva. Bueno, pues si yo puedo adecuar tanto los partos como las cubriciones en épocas que ni me pille el frío extremo ni el calor extremo, hombre, pues estoy aliviando un poco la situación. Bien es cierto que la planificación reproductiva es dentro de un manejo global del rebaño y hay veces que a lo mejor no se puede hacer de otra forma, pero yo sí que lo indico. Oye, ¿por qué en vez de cubrir en febrero no cubrimos en marzo y la paridera se va a septiembre y libramos agosto? Por ejemplo, me refiero que hay que hacernos pensar que si libramos esos aspectos de frío y calor, estamos ayudando a esa reducción de rentabilidad que nos provoca este estrés térmico por calor o por frío. Horarios, por ejemplo, en Ovigen, horarios de los saltos en verano. Pues lógicamente el macho, cuanto más de forma temprana se realice el salto, va a estar más cómodo. Pues si esos pequeños ajustes de manejo se pueden hacer, creo que es una posible medida. Ajustes en la ración, yo creo que eso todos lo hacéis, el cambio de raciones en verano para que sean más apetecibles y esa reducción de ingesta de la que decíamos antes, pues no sea tal. O incluso el horario de echar de comer, para lo mismo, para que los animales coman cuando realmente las temperaturas sean más agradables. Bueno, pues al final son ciertos pequeños ajustes de manejo que puedan ayudar. O suplementos alimenticios que incorporen antioxidantes, que ayuden a ese animal a sobrepasar ese posible efecto del estrés térmico, equilibrantes con electrolitos, compensadores de alcalosis metabólica, estimulantes del apetito, que se añaden como suplementos alimenticios y que también seguramente puedan ayudar, pues es otra solución. Y, por último, la mejora genética. Hay ya estudios, y me consta que la Universidad de León está haciendo estudios para, bueno, seleccionar de alguna forma, si es posible, los animales más resistentes a este estrés térmico. Lógicamente es una medida muy a largo plazo. Hay que encontrar que realmente haya esa cuestión genética de resistencia al estrés térmico y potenciar esa mejora genética en ese aspecto y que lógicamente esa mejora no obstruya otra mejora. Pero bueno, la mejora genética también hacia la resistencia al estrés está ahí. Muy bien. Sistema de ventilación por impulsión de aire. ¿En qué consiste? Pues consiste, aquí tenéis un dibujo, un esquema de una nave, ahí que veis unos tubos y esos chorros o dardos de aire que salen a lo largo de esos tubos. Si me voy a la definición, diría que este sistema es un suministro continuo de aire limpio, de forma calculada y controlada, con una distribución homogénea a lo largo de toda la nave, que por lo tanto no genera zonas muertas de ventilación, a través de una manga textil de ventilación que vulgarmente solemos llamar tubo, perforado, un tubo perforado a medida, que es donde realmente está la innovación técnica, que me va a impulsar el aire captado del exterior a través de un ventilador. Esa sería la definición de todo ese concepto del sistema de ventilación por impulsión de aire. Visto en el esquema de abajo, entrada de aire fresco que un ventilador impulsa a través de la manga textil de ventilación y que sale a la nave de forma homogénea por los orificios totalmente medidos, calculados, controlados, etcétera, para que se provoque una distribución totalmente homogénea de este aire limpio que está constantemente tomando el sistema. Eso es tan simple como lo que hace este sistema de impulsión de aire. No tiene más cuestión. Si ahondamos un poquito en él, como características principales de este sistema, ¿qué podríamos decir? Pues podríamos decir que tiene o provoca un flujo constante de aire limpio sobre los animales.
Estamos haciendo que constantemente estamos metiendo aire limpio de fuera, que además ese dardo de aire lo calculan para que llegue a la altura de los animales a una velocidad inferior a 0,5 metros por segundo, produciendo ese efecto prisa, pero no notamos. Tú te pones allí y a la altura de los animales tú dices, esto no funciona, ¿no? Es que no, lo que no tiene es que haber corriente, entonces sí que funciona. Me refiero que ese efecto del que hablábamos antes de los ventiladores lo consigue igual este sistema porque ese efecto brisa disipa el calor de los animales. Y además el animal lo está recibiendo constantemente, porque el ventilador, el sistema tiene que funcionar, como dicen los jóvenes, 24/7. Ligero efecto brisa, que ya lo hemos hablado, flujo homogéneo en toda la nave y sin corrientes, que para eso se miden los dardos de aire, no generando zonas muertas de ventilación, porque no existe que entre por aquí y salga por allí, como a mí me parece que ocurre en los sistemas de aspiración. Aquí estamos metiendo aire constantemente y de forma homogénea. Arrastra el aire viciado. Hemos visto antes cómo estamos haciendo que el aire entre, baje hacia abajo, se mezcle con el aire viciado de los animales, aumente el calor y hemos dicho que el aire caliente sube arriba y sale por una salida vertical que necesita este sistema. Aquí estamos metiendo aire y hay que sacar el aire viciado. Estamos metiendo aire limpio y tiene que salir el aire viciado. Este sistema lo que ayuda es que, como estamos sobrepresionando constantemente con el aire, ayuda a que ese aire tenga que salir. Es como un efecto globo. Si soplamos por el globo, se seguirá hinchando, hasta que por algún lado, si no tiene salida, romperá. En las naves saldrá por las ventanas, saldrá por las puertas, saldrá por la abertura vertical, que es lo que a nosotros nos gustaría, que es lo idóneo, pero va a salir. Entonces, ese concepto ayuda a esa ventilación vertical. Con ese arrastre del aire viciado, arrastramos los gases nocivos y arrastramos toda la carga microbiana que tenga ese ambiente, con lo cual, de una forma indirecta, estamos disminuyendo la incidencia de agentes patógenos, disminuyendo la probabilidad de neumonías y, por lo tanto, de muertes. Al fin y al cabo, favoreciendo esa sanidad de los animales. Y además, regulando temperatura y humedad de forma es decir, como hemos dicho antes, que la temperatura controla la humedad relativa, controlando la temperatura, como veremos, directamente estaremos también de forma indirecta controlando esa humedad. Este es un estudio que hay que dice, es el efecto de que cuantas más bacterias haya en el aire, independientemente de los diferentes sistemas productivos que sea, a más bacterias, mayor probabilidad hay de patología respiratoria. Cosa que, por otro lado, creo que todos entendemos porque es bastante lógico. A más bacterias en el ambiente, más probabilidad de que se nos infecten los animales y padezcan problemas respiratorios. ¿Y qué hace el sistema de impulsión? Pues la medida que tienen tomada, este es un aire en una nave sin sistema de impulsión, y ahí veis, queremos entender la cantidad de grupos microbianos que crecen en esas placas de Petri, y con el sistema de aire, cómo ese mismo crecimiento se reduce exponencialmente. Entonces, es un efecto muy beneficioso desde el punto de vista de la sanidad de los animales. Como beneficios, no hay que rezar. No dependemos de la climatología exterior. Controlamos nosotros el aire que metemos, por dónde lo metemos y cuánto metemos, de tal forma que ya no tengo que hablar de si la componente me entra bien, si me entra mal, si es mucha, si es poca, si no hay viento en mi zona. No, yo controlo lo que meto. Entonces, no depende de la climatología externa. No necesita estanqueidad, no necesito que haya una nave totalmente cerrada, como pasa en la aspiración, de tal forma que controle dónde está la entrada y dónde está la salida. No, aquí estamos metiendo aire. Como decía yo antes, ya saldrá. Por la propia sobrepresión del aire, ya saldrá. La cuestión está en meter aire limpio constantemente. Atiende a las deficiencias actuales de cada nave y tipo de producción, porque se adapta tanto a las naves de adultas, como a los cebaderos de corderos, como a las nodrizas. El sistema es el mismo, meter aire limpio de forma calculada y homogénea. Además es muy versátil, porque se puede aprovechar cualquier nave o instalación actual. Veremos fotos de reformas hechas
de una nave que era pues un almacén, se tenía ahí un almacén de cosas y ahora es una nodriza en perfectas condiciones. Entonces, la inversión en ese sentido es mucho menor, porque no es que haya que adaptarlo a una nave específica que hay que construir, no, no, de lo que tengamos, adaptemos el sistema, no al revés. Lo que decía yo antes, esa solución integral para temperatura y humedad, porque el foco está en controlar esa temperatura de una forma automatizada. Todo va con un panel de control en el cual yo, el ganadero, va a marcar los parámetros de temperatura y rendimiento del ventilador, en cada caso según las necesidades de sus animales. Se utilizan siempre ventiladores de eficiencia energética, porque siempre estamos pensando siempre en el consumo de la electricidad. Lo que decía yo antes de mejora esa ventilación vertical en verano por la sobrepresión que hacemos ayudando a la salida del aire. Y otras cuestiones, llamémosle más de logística, pues que tiene un muy fácil montaje. Daros cuenta que es un textil que me va a dejar Narciso. Vamos a verlo en directo, que luego lo podréis tocar si queréis. Fijaros que aquí, pues no sé cuántos metros habrá de largo, pero en poco más, no sé si esto pesará 1 kilo, pues tenemos aquí un tramo de un tubo o una manga textil de ventilación con sus agujeros, que luego veréis, luego podéis tocar. Entonces, esa facilidad de manejo respecto de cuestiones metálicas, rígidas, tubos de PVC, etcétera, la comparativa es tremenda, la facilidad que ello tiene. El mantenimiento como textil, pues se recomienda lavarlo 1 vez al año. Se recoge, se lava en las lavadoras industriales sin ningún problema, si se quiere, a unas determinadas temperaturas para que no se dañe y ya está. Entonces, facilidad bastante. Ahí veis, por ejemplo, la adecuación de los tubos en una nave de adultas, ¿vale? Tenéis aquí, Narciso es el pionero en España en naves de los Narciso, ¿no? Porque padre e hijo, Narcisos, ¿verdad? Pues pioneros de este sistema en naves de adultas. Aquí tenéis lo que os decía yo antes, una nave almacén llevada a una excelente nodriza. Las dos fotos son la misma nave, aunque parezca mentira. Y cómo la nodriza va con ese tubo de impulsión de aire, que es el que garantiza, a pesar de estar cerrado, pero con ventanas, etcétera, pues que el ambiente de estos animales sea perfecto. Otra nave, también de reforma, fijaros qué diferencia. Lógicamente no solo el tubo, aquí también se le recomendó hacer aislamiento, poner chimeneas porque no tenía salidas verticales, pero a lo que quiero decir es que en cualquier nave podemos estudiar la adecuación de este sistema de impulsión de aire. Esto también en una nodriza nueva, esta es de Eduardo, que le tenéis ahí también si le queréis luego preguntar. Al ser obra nueva, ya directamente se hizo pensando en que iba a ir por ahí el tubo y los agujeros necesarios correspondientes se hicieron ya a medida, pues lógicamente, claro, más fácil es si es obra nueva, pero insisto que si tiene que ser reforma de una nave actual es suficiente. Ahí tenéis un cebadero de corderos, exactamente lo mismo. Otra foto, esta es del cebadero de corderos, pero fijaros que es de una sala que llaman de pesada o seleccionadora, y que he puesto esta foto porque a mí me recuerda mucho al efecto en las salas de espera de nuestras ovejas de ordeño o incluso las propias salas de ordeño, porque son zonas donde se genera mucho calor. Y en el caso de la sala de espera, aunque sean 5 minutos, pero tenemos ahí las ovejas atolladas en verano, pues estos sistemas también pueden dar esa, llamémosle, forma de disipar ese calor en ese momento que no deja de ser puntual, pero que están sufriendo los animales. Y en la sala de ordeño, pensando también en el bienestar laboral del personal. Estamos metiendo aire limpio, estamos metiendo aire que podemos atemperar con un cooling de forma constante, un efecto brisa, y estás trabajando en unas condiciones pues bastante más ideales. Yo creo que también ese es un aspecto positivo de la aplicación de este sistema. Otra de las características y beneficios que tiene
es que podemos diseñarlo para salvar los obstáculos que haya. Aquí tenéis, por ejemplo, el tubo va recto, pero aquí se hizo el diseño de lo que llamamos un inglete para superar, queríamos con este mismo tubo que diera ventilación a dos naves separadas por una pared y que encima tenían la altura de las vigas diferentes y el tubo nos daba en las vigas. Entonces tuvimos que diseñar el tubo para librar las vigas, ¿veis? Librar las vigas de la segunda nave. En la primera nave el tubo va por debajo de las vigas y en la segunda nave va por encima de las vigas. Al ser textil es muy fácil porque podemos hacer el acomodado que haga falta. Os decía yo antes, de estanqueidad nada. Mirar explotaciones, esto es el cebadero de corderos, apertura de pórticos, aperturas verticales. La cuestión está en que sobre los corderos caiga aire siempre limpio y de forma constante. ¿Que luego queremos proteger a esos animales? Pues es complementario a unas cortinas en los laterales, es decir, que al final se adecúa como sea. Y un aspecto muy importante es la complementariedad con elementos de climatización. Es decir, que a más de conseguir una ventilación, flujo de aire, etcétera, etcétera, correcta, le podamos incorporar frío y le podamos incorporar calor. Y eso conseguimos, por ejemplo, en las nodrizas, en las adultas es más complejo por el tamaño, pero también se consigue. Y en las nodrizas, ahí veis lo que llamamos una presala de obra nueva, la de Eduardo, que hemos dicho antes, otra de reforma, hecha con termoarcilla, y otra hecha con panel sándwich. Pero las tres, el funcionamiento es el mismo. Hay un cooling para entrada del aire en verano, que ese aire que entra por el cooling lo absorbe el ventilador. Veis ahí la maqueta, el ventilador está dentro de la presala, conectado con el tubo, como veis aquí, y ese aire que entra por el cooling, que esparce el ventilador, lo difunde la manga textil de forma homogénea, en este caso en la nodriza. ¿Y en invierno qué hacemos? Pues en invierno tapamos el cooling, en esta ventana de invierno entra el aire, lo atemperamos con una fuente de calor, ya sea eléctrica o una estufa de pellet, ese aire se calienta a ciertos grados, no vayamos a pensar que en pleno invierno el aire entre por aquí a -5 y por aquí estemos al aire a 20. Pero si de -5 hacemos que la entrada de aire sea a 10, 12, más el calor que ya tienen dentro los animales, estamos regulando perfectamente la nodriza, como luego veremos con datos. Entonces, conseguir atemperar con una pequeña fuente de calor un pequeño espacio, porque fijar que estamos hablando de 2 metros por 1,20 por 4 de altura, calentando este volumen, estamos esparciendo regularmente aire atemperado, no voy a decir caliente, atemperado a toda la nave. Entonces, son pues un acomodo buenísimo al sistema de impulsión de aire. Y en las naves de adultas o los grandes cebaderos, pues ya se construyen esas presalas, lógicamente a su tamaño. Fijaros esta presala en altura, donde se conectan los ventiladores de las mangas textiles de ventilación, con cooling en este caso, para conseguir que todo este aire que entra por el cooling sea esparcido por los tubos correspondientes. En definitiva, esa versatilidad y complementariedad que nos permitirá ponerlo en cualquier tipo de nave, yo diría que casi en el 99% de los casos. El diseño es a medida y en este caso, pues estos agujeros son así porque los ingenieros técnicos que lo diseñan piensan que es como debe de ser para las necesidades de los animales de la nave en la que va a ir incorporado ese tubo. De tal forma que ellos estudian y diseñan tanto lo que es el diámetro del agujero, la distancia entre agujeros y las líneas de agujeros que tiene que tener el tubo para conseguir esa homogeneidad y que a la altura de los animales, en este caso, la velocidad no sea superior a 0,3 metros por segundo. Y eso lo calculan con estos gráficos y este software, que en este caso los 4 dardos de aire pues nos dicen la diferente velocidad que van teniendo a medida que el dardo se va separando del tubo. Esa es la verdadera innovación técnica de este sistema.
Este es otro ejemplo, aquí se necesitaban estos 3 dardos, pues este diseño era así y se complementa, insisto, con la medida de la velocidad del aire a la altura siempre de los animales. El tubo se compone de tramos y tramos que al ser textiles van simplemente enganchados con cremallera, con lo cual la facilidad de montaje es tremendo y de desmontaje, porque yo siempre digo que al final es como, seguro que todos tenemos un pantalón de verano de esos que tienen perneras aquí con la cremallera y lo haces pantalón corto, pantalón largo, pues el sistema es muy similar. Muy fácil de colocar, la inserción del tubo al ventilador con una brida, del tubo para mantenerlo se utilizan unas bridas laterales, como veis ahí, con mosquetones, con lo cual también muy fácil de hacer seguir. Y ahí tenéis, por ejemplo, la imagen de todo el tubo. Saliendo desde el ventilador de la pared, con las sisgas vamos sujetando los mosquetones hasta el final del tubo y la sisga acaba en la pared correspondiente. Entonces, bueno, con unos tensores y la sisga suficiente. Muy bien, yo creo que como definición del sistema o para que os hagáis una idea de cómo funciona, yo creo que es suficientemente válida esta explicación y ahora vamos a ver qué datos disponemos de ello. Para eso, bueno, pues voy a mostrar estudios de campo y lo primero es dar las gracias a Maripaz Lavín, a Ángel Ruiz Mantecón, que yo creo que todos los conocéis, científicos titulares del CSIC, del Instituto Ganadero de Montaña de León, que siempre están dispuestos a hacer pues estudios de campo para el campo. Es, como yo digo, algo yo creo que muy necesario en el campo, que personas de este nivel científico se arrimen al campo y no en un laboratorio ahí cerrado de investigación de tarritos. Eso llega poco al campo. En cambio, yo sinceramente creo que ellos siempre están por la labor de este tipo de cuestiones, de trasladarnos su conocimiento en favor del campo. He podido estudiar sistemas de impulsión de aire para invierno en nodrizas y para verano en adultas. Como hemos visto que los lechazos, su mayor afectación era el frío y en las adultas hemos visto que posiblemente sea el calor, pues vamos a ver qué ocurre en los dos sistemas, tanto en la producción de lechazos en nodrizas como en las adultas en verano. Muy bien, para eso insisto que son datos de campo y en esto quiero insistir de que no podemos ser exquisitos en lo científico. Estas 4 nodrizas pues las he separado por su sistema de ventilación y climatización, en que una tiene extracción con calefacción y, por ejemplo, sus datos vais a ver que son discontinuos porque son de los que dispongo y no puedo disponer de otros. La nave 2 tiene el sistema de impulsión de aire y además atemperado, en este caso como era invierno, con una estufa de pellet. La nave 3 tiene el sistema de impulsión, no tiene atemperado porque no se quiso poner estufa y sí que tiene el condicionamiento de un mejor aislamiento con puente térmico en su construcción. Y la nave 4 es una nave totalmente convencional donde se hacía lactancia artificial pero sin ningún medio de ventilación, ni de climatización, ni absolutamente nada. Bueno, parece que el rango entre una, llamémosle, jugar fenomenal, con una inversión lógicamente mayor, 2 con impulsión de aire adaptado, una en una reforma y otra en una nave nueva, y respecto de una sin hacer absolutamente nada. Nos puede dar, yo creo que una idea de qué puede hacer cada sistema en cada caso. Lo que os decía yo antes es que yo no sé, en ese periodo de estudio en el que sí que las 4 estuvieron funcionando, es decir, había producción dentro, si la carga animal en un momento dado de una o de otra era mayor o era menor. Eso lo desconozco y es imposible muchas veces porque son datos que hay que recoger de vosotros tenéis mucho trabajo que hacer y nosotros estamos constantemente, oye, ¿me puedes medir cuántos corderos tienes? ¿Cuánto no sé qué? Y es un poco ciertamente complejo. Pero lo que sí tengo claro es que al ser los mismos momentos y la producción entendiendo que está adecuada al dimensionamiento de cada nodriza, que eso no ha tenido que ver de una forma estadísticamente significativa para el resultado que vamos a ver de su climatología.
Eso es lo que tengo claro y que hay que aceptarlo. Además, siempre solemos decir lo mismo, de lo óptimo a lo posible. Lo óptimo sería tener todos los datos, lo posible es tener los datos que tenemos. Muy bien, pues vamos a comparar qué pasó en la temperatura promedio a 24 horas, es decir, estas gráficas son la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3, las 4, hasta las 24 horas, las 12 de la noche. ¿Qué pasó a lo largo del día en cuanto a la temperatura promedio en cada una de esas naves por colores? Como era de esperar, pues la primera, con su sistema de calefacción por la noche y, lógicamente, aguantando ese calor de la noche más el calor de los animales, pues es la que tuvo esos promedios de temperatura, como ves ahí, entre 17 y 21 grados. Si nos vamos aquí a nuestra tabla de referencia, y estamos hablando de lechazos hasta 21 días aproximadamente, es decir, estamos hablando de esta columna de aquí, diríamos que estar entre 10 y 18 grados pues sería lo correcto, la neutralidad térmica. Entonces, claramente, esta lo consigue, esta lo consigue, esta lo consigue y esta también lo consigue, la última, la convencional, pero por la noche pues ya se acerca a esos 10 grados, que es el límite un poquito inferior de lo que hemos marcado como frío, como que ya los animales van a estar menos cómodos. Entonces ahí vemos cómo se comportan las 4 nodrizas con respecto a la temperatura promedio a lo largo del día en el periodo de estudio. Acordaros que estamos en febrero-marzo, que hace frío de narices. Si yo solo pongo la temperatura promedio, nos estamos un poquito engañando, porque las medias es lo mucho y lo poco y lo hacemos mediado. Bueno, pues vamos a lo extremo, que en este caso era el frío. ¿Qué pasó en las 4 nodrizas con las temperaturas mínimas a lo largo del día en el periodo de estudio? Y ahí es donde más diferencias se observan. La primera que decíamos con extracción-calefacción, pues lógicamente todo automatizado, evidentemente a un coste mayor, lógicamente, mantiene la temperatura entre 16 y 18 grados y además de forma controlada. Y además tenemos aquí, Narciso, ¿puedo decir que eres tú? Uy, Narciso. Luisma, perdón, me equivoco. Luisma es la nodriza esta de extracción con calefacción, por si también queréis tener alguna otra pregunta, pero la cuestión está en que como está totalmente controlado, pues perfecto. Las dos de en medio, que son las de impulsión de aire, pues consigue, fíjate, la número 2 con una estufa pequeñita de pellet y un gasto de saco por noche, que ese fue el consumo que me dijo que tuvo, pues ha conseguido mantener a esos animales en las épocas más frías entre 10 y 14 grados de la mañana y, por lo tanto, en neutralidad térmica. Entonces vemos cómo esa impulsión de aire, en una reforma, con menos inversión y sí que adecuando una pequeña fuente de calor, pues consigue en las épocas de frío haber mantenido los animales muy bien. En la otra de impulsión, la nave 3, está rozando el larguero, está rozando los 10. Quizás aquí el mero hecho de haber utilizado la fuente de calor hubiera subido esos grados un poquito hacia arriba y se encontraría al nivel de esta otra. Lo que sí se observa, y se observaba aquí también, es que el aislamiento funciona muy bien. Fijaros que el salto térmico es de apenas 1,5 grados entre el día y la noche, tanto en temperaturas medias como en temperaturas frías. Entonces, el aislamiento es también un claro efecto positivo para controlar la temperatura de una nave. Tampoco digo yo nada que no sea lógico. Y en cambio, la nave 4, convencional, sin absolutamente nada, pues esa sí que tiene que rezar, porque si hay muchos días de 0 grados, pues la temperatura se le va pues a 2,5 y por el día a 6 grados, pasando frío los animales por estar fuera de esta neutralidad térmica. Entonces veis cómo claramente diferentes sistemas nos permiten, en el caso que estamos explicando en más detalle, esa impulsión de aire, adecuar ese sistema de climatización por calor con una fuente que, insisto, puede ser eléctrica y te olvidas, o pellet, que hay que estar echando pellet todos los días, eso ya es a cuestión. La humedad relativa
Os decía yo antes que se controla con la temperatura. Y aquí tenéis, yo creo que algo que también es muy de libro. A más temperatura, decíamos que menos humedad, y aquí está. Y a menos temperatura, más humedad en conjunto. Entonces, controlemos la temperatura, que la humedad relativa va detrás y se controla. ¿Y qué pasó con el THI? Ese índice del que hablábamos antes y respecto a ese nivel de 50, de si realmente los animales, digamos, que han pasado frío o no. Pues si pongo el THI promedio, marcamos 50, las 4 nodrizas mantuvieron bien a sus animales en esa zona de termoneutralidad. Si me voy al TH mínimo, es decir, cuando las temperaturas fueron mínimas, claramente la número 4, que estaba a libre albedrío, pues los animales pasaron frío, el resto, impulsión de aire sin fuente de calor, rozando el larguero, impulsión de aire con la estufa de pellet por encima de ese 50, con lo cual en termoneutralidad, y la de extracción con calefacción, pues sin duda en ese tramo de temperatura a una inversión mayor, pero ahí están los resultados. Estadística del campo. Muchas veces estos datos son los que podemos coger, lo hemos dicho, pero a mí también me interesa muy mucho lo que decís vosotros, porque sois los que estáis ahí todo el día, sois los que realmente notáis si la cosa va bien o no va bien, y por ejemplo, esta frase la he recogido de la nave 2, que si recordáis era una reforma, y el ganadero me decía: en esta paridera las bajas se han reducido a 1/3 respecto a la del año pasado, y no he tenido que pinchar ningún cordero con antibiótico. Reducción de antibiótico relacionado con menos patología, súper necesario en el momento en el que estamos de esa reducción de antibióticos. Estadística del campo. No hace falta mucho más dato, sino lo que dicen los ganaderos. Eduardo, que lo tenía además publicado en un publireportaje que le hicieron de tierras, que es de donde he cogido la frase que a mí me gustó muchísimo. Es un sistema de ventilación que se asemeja a como si los corderos estuvieran en el exterior respirando siempre aire limpio. Estadística del campo. Bien, vamos a ver qué pasó en verano. Naves de adultas, en este caso he podido recoger los datos de 2 naves, una con el sistema de impulsión de aire, solo sistema de impulsión, no tenía acomodado la climatización por cooling, es la que hemos dicho antes de Narciso padre y Narciso hijo, y vamos a compararla con una nave, pues llamémosle de ventilación convencional, natural, con las dos, tiene ventilación lateral y ventilación vertical. Puede ser esta segunda, yo creo que muy como muchas de las que puedan estar aquí presentes hoy, no tiene más peculiaridades. Habría que ver si realmente el dimensionamiento es correcto, etcétera, pero es una nave relativamente nueva y que tiene esos dos conceptos bien de ventilación lateral y vertical. Bien, lo mismo, estadística del campo. No quiero pensar que el dimensionamiento de cada una de esas naves para la carga ganadera que había en ese periodo de estudio, que fue desde el 8 de agosto al 3 de octubre, pues fue la adecuada para cada nave. No me meto, ¿vale? Lo que sí hemos podido analizar de forma estadística es que ambas, aunque están en puntos distintos, sus condiciones climáticas externas no son estadísticamente significativas. Es decir, que lo que ocurrió en las naves dependió de las naves. No dependió de que tuvieran una climatología externa diferente. Entonces eso sí que me hace que el estudio tenga cierta potencia, porque el factor externo no influyó. Vale, ahí tenéis la nave con la disposición, 3 tubos textiles de impulsión de aire, se ve un poquito mal la foto, pero ahí tenéis los cabezales donde están los 3 ventiladores, ese es el detalle de uno en concreto, y cómo van a lo largo de la nave, los tubos a lo largo de la nave. Este caso concreto tiene una dificultad añadida, porque los 3 ventiladores están en este plano sur de la nave, porque no pudo ponerse en otro lado. ¿Y cuál es la dificultad?
Pues porque a estos ventiladores le está dando el sol desde la 1 hasta las 6, posiblemente las horas centrales del día que más temperatura hay. De tal forma que eso es un condicionante negativo de lo que realmente puede hacer la impulsión de aire. Pero muchas veces de inicio no se puede hacer otra cosa, porque es como tienen que ponerse. Este año ya hay ciertas reformas y mejoras para que esa zona esté de aquí, va a estar con techo y, como luego también diré, se van a intentar poner cooling delante de los ventiladores para bajar todavía más la temperatura, aprovechándonos el sistema de impulsión de aire que ya tiene. Muy bien, pues vamos a ver qué pasó en ese verano. Vamos a ver qué pasó. Igual, la gráfica a 24 horas, 1 de la noche, etcétera, etcétera, 10 de la mañana, 18 de la tarde, y vemos ahí cuál fue la temperatura exterior de esa nave. Por la noche refresca y por el día se sube de temperatura promedio. Estuvo ese verano, el verano pasado, pues entre 27 y 31 grados. ¿Qué hizo la nave con el sistema de impulsión de aire? Pues estuvo 4 grados por encima por la noche y se mantuvo 4 grados por debajo durante el día. Esto es una pasada. Poder mantener 4 grados de diferencia la nave respecto del exterior y en las condiciones que hemos visto, en las condiciones de tener los ventiladores puestos al sur, dándoles el sol, esas horas centrales del día, esto es una pasada. Yo estoy convencido que incluso esas reformas a hacer este año van a bajar otros 5 grados la temperatura de la nave sin querer. Y estamos hablando de naves realmente grandes. Si vamos a nuestra tabla de referencias térmicas, pues vemos que esa neutralidad térmica, esa adaptación fácil en el ovino adulto, podríamos marcar la temperatura de 25 grados como aquella de forma ideal, para llevarnos en la cabeza algo hoy, decir, en verano, ojalá no subir de 25 grados. Sería, vamos, el objetivo a seguir. Bueno, pues casi el sistema de impulsión de aire en estas condiciones casi lo consigue. Pero claro, no nos hagamos trampas. Esto es temperatura promedio. ¿Qué pasó en todo ese verano que hubo una ola de calor por medio, etcétera? Pues lo tenemos analizado. Tenemos analizado en ese tramo horario que decimos que es el peor, donde hemos visto antes que eran las mayores temperaturas del día, entre las 10 y las 18, por cada una de las semanas de estudio. De las 8 semanas, las 3 primeras coincidieron con la ola que la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, definió en España como ola de calor y que seguro que todos nos acordamos. Bueno, pues en esas 3 semanas, la temperatura exterior durante esas horas diarias en la zona de la nave de Narciso estuvo pues entre 31 y 33 y la interior con un diferencial de 4,5 grados por debajo de forma estadísticamente significativa en esas 3 semanas. ¿Se subió de 25? Sí, pero fijaros que con 4,5 grados por debajo del calor que hacía fuera. Yo realmente me parece que son datos extremadamente importantes como para tener en cuenta. Además, el resto de semanas también hubo diferencias respecto a exterior, pero incluso menor. Y podréis decir, ¿cómo es posible que haciendo más calor la diferencia sea mayor? Pues muy fácil, por el número de horas que el tubo funcionó a mayor rendimiento. Como el tubo hemos dicho que se regula por temperaturas, en la ola de calor aquí el tubo seguro que funcionó entre el 90 y el 100% de su rendimiento, bajando más la temperatura, que aquí, que a menos temperaturas, el tubo funcionaría a menos rendimiento. Entonces, en definitiva, que al final, hasta en la ola de calor, por no hablar solo de la temperatura media, se consiguió bajar 4,5 grados la temperatura de la nave. ¿Y la comparativa con la otra nave? ¿Qué pasó sin ese sistema de impulsión de aire? Pues como cada una tiene el efecto de su exterior, lo que he hecho ha sido, hemos estudiado estadísticamente la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior en cada una de las naves. De tal forma que, también, misma gráfica, las 24 horas del día, la nave 1 con el sistema de impulsión de aire mantuvo, como hemos dicho, 4 grados por debajo
su temperatura de la nave respecto del exterior y durante la noche solo 4 grados por encima de su exterior, mientras que la nave convencional solo pudo mantener 2 grados por debajo la temperatura exterior, es decir, prácticamente lo que hacía fuera hacia adentro, y encima por la noche esa carga tan grande de temperatura no la puede disipar manteniendo hasta 8 grados por encima la temperatura interior de la exterior. Dicho esto, ni siquiera por las noches las ovejas podían descansar, podían disipar ese calor, cosa que sí pasaba en la otra nave con el sistema de impulsión de aire. Esas diferencias, lógicamente, son estadísticamente muy significativas. Y si nos vamos ya al punto final de estos estudios, en el THI, ¿qué pasó con el THI? Ese índice de estrés térmico. Pues la nave 1, el THI promedio estuvo en 68, es decir, rozando la termoneutralidad, y la nave 2 se fue a promedios de 71, rozando el efecto ya moderado de estrés. Y otro dato interesante es que la nave 1 mantuvo un 48% del tiempo del estudio, que os recuerdo, desde el 8 de agosto al 3 de octubre, el 48% mantuvo a los animales en la zona de confort térmico, mientras que la otra nave solo lo mantuvo el 28%. También, lógicamente, unas diferencias estadísticas muy importantes. Bien, pues estos son los números. ¿Y qué dice la estadística del campo? Pues la estadística del campo dice que Narciso un día dijo: en esta nave las ovejas no querían entrar y este verano no han querido salir. Pues yo creo que las ovejas entendían perfectamente dónde estaban de bien con ese sistema de impulsión de aire. Lo que os decía yo antes, la propuesta para este verano es cubrir esta zona de aquí para que no haya incidencia directa del sol sobre los ventiladores e intentar añadir un cooling delante de cada uno de los ventiladores, de tal forma que con ese efecto que veíamos de refrigeración del cooling, yo espero, deseo que otros 5 grados más de los casi 5 que ya bajó por el sistema de impulsión de aire se consigan en esta nave. Esto es todo lo que os quería contar, que creo que no es poco y que ojalá otro día podamos seguir contando más. Y es el momento de, bueno, pues habéis visto que son todo datos de campo y esto merece un agradecimiento muy especial a todos los que nos habéis permitido tener esos datos y que luego podamos analizarlos, estudiarlos y transmitirlos al sector, que yo creo que para eso estamos trabajando todos, y que sirva lo que aprendemos en un sitio para que los demás también puedan mejorar. De tal forma que, pues gracias Luisma, gracias Narciso hijo, Narciso padre, gracias Eduardo, porque realmente sin vuestros datos pues no podríamos contar absolutamente nada. Como conclusiones, bueno, yo creo que queda claro que hay una afectación clara entre bienestar animal, bienestar ambiental animal y rentabilidad. Creo que en eso ninguno creo que tengamos dudas. Que las temperaturas que se van a alcanzar este verano y posiblemente en veranos posteriores cada vez peor, yo creo que nos tienen que hacer reflexionar a que algo tendremos que hacer tanto en las naves de adultas como en los cebaderos de corderos, con el objetivo, por llevárnoslo bien claro, de intentar bajar la temperatura interior. Esa es un poco el mate a conseguir en las naves de adultas y en el cebo de corderos. Si hablamos de los lechazos, pues está claro que el presente y el futuro es la lactancia artificial. Las ovejas a ordeñar y los corderos en lactancia artificial a criarse como lechazos. Y está claro que en estas nodrizas de lechazos, sea como sean esas nodrizas, la termorregulación, tanto en invierno como en verano, es necesaria, porque el cordero pequeñito al final es el que más sufre y si sufre lo va a pagar nuestro bolsillo. Entonces ahí sí que hay que tener muy en cuenta verano e invierno. Otra conclusión, bueno, pues que algo que hoy hemos presentado, ciertamente novedoso, ciertamente innovador, con poca experiencia en España, mucha en otros sitios, pero no en ovino y en España, como es este sistema de ventilación por impulsión de aire,
puede ser un buen sistema para conseguir esos dos objetivos: bajar la temperatura en las naves de adultas y en el cebo de corderos, y termorregular la crianza de los lechazos en la lactancia artificial. Y la última conclusión, yo espero que, como nos pedía Einstein al principio, que incrementáramos nuestro universo de sabiduría con todo lo que los demás podamos aportar. Pues yo espero que hoy hayamos incrementado nuestro oviverso, el conocimiento del universo ovino, a través de esta charla. Muchas gracias. Bien. Casi 2 horas. ¿Qué? Suele pasar dos cosas: o que se ha entendido todo o que no se ha entendido nada, cuando hay silencio administrativo. Bueno, es el momento ahora de cualquier pregunta que queráis, cualquier comentario, tanto a mí como a los ganaderos que hemos indicado que son parte de los datos, son sus naves. Pues yo creo que con total confianza, según me han mostrado, pues podamos tener también sus comentarios, sus opiniones, o responder a las inquietudes que vosotros tengáis. Voy a aprovechar yo para coger un poquito de agua. Perdona, espera, que para que salga online y salga bien el sonido. Gracias, Fernando. Eso, hacer un comentario acerca de la influencia del estrés térmico en la calidad y en el comportamiento de los machos. A lo mejor convendría separar la causa de descarte del... Bueno, desde el momento en que un macho no salta hasta que se descarta el eyaculado. Porque a lo mejor el estrés térmico, y seguramente es así, tiene un efecto inmediato sobre el comportamiento del macho, pero de la calidad del semen es a posteriori. Totalmente Entonces, de acuerdo. Habría que separarlo y a lo mejor sí se encuentran diferencias importantes. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que quedamos con Fernando y con Sara el otro día, de estudiarlo este verano, porque los datos de aquí que hemos analizado son de los eyaculados, es decir, de cuando ha habido salto. Pero decía yo en mi intervención que ¿y los machos que no saltaron? ¿Y si saltaron más? Eso es conducta sexual. Eso no lo podemos valorar con los datos retrospectivos que teníamos, pero ojalá sí que los podamos valorar de forma, a partir de ahora, de cara a futuro. Y también, de alguna manera, registrar el comportamiento de los machos ante el estrés térmico, que no todos se comportan igual. Claro, dependiendo de raza, incluso dentro de la raza hay animales que se estresan mucho más que otros. Sin duda, hay un componente individual, como nos pasa a nosotros. Unos somos altos y guapos, como yo, y otros no, lo siento. Sebas, yo quería comentarte un tema Sí. Y es que además lo primero felicitarte por la exposición y lo más interesante de todo, como bien comentabas al principio, nosotros como empresa Nanta llevamos mucho tiempo trabajando en estos temas de potenciar el bienestar animal, porque pensamos que es clave en todos los sentidos el bienestar, en todos los sentidos para tener mejores resultados y mejor viabilidad de las explotaciones, pero creo que es importante este paso que estás dando para abrir este melón, porque parece que es una batalla a veces que queda en el aire, ¿no? Al final siempre tendemos a ir a lo más fácil y da la sensación de que cuando hablamos de esto es como complicado. Entonces creo que quería decirte que con la exposición que has hecho y con los casos prácticos que nos has presentado, que es algo que es sencillo, que no es tan complicado, que no es tirar la nave y hacer otra, y en ese sentido creo que está muy bien el trabajo que estáis haciendo para presentar estas cosas, para que el ganadero se conciencie y las empresas que estemos alrededor pues tiremos de estos apoyos para poder mejorar la rentabilidad. Así que mi más sincera enhorabuena y animar a todos los ganaderos y a toda la gente del sector que haga este esfuerzo, porque creo que forma parte del futuro de las explotaciones de hoy, ¿no? Sí, pues mira, gracias, Gustavo. Yo tengo claro que también cuando se habla de gestionar algo tiene que haber soluciones, porque tú puedes gestionar, puedes medir, puedes definir un problema,
pero si luego no hay una solución que lo pueda machear, pues casi que ha generado una frustración. Yo lo que veo es que gracias a este sistema de impulsión de aire se nos abre una oportunidad de soluciones que hasta ahora quizás no habíamos tenido contempladas. Y visto la versatilidad de, como tú bien dices, que no hace falta generar una nave nueva, sino adecuar el sistema a la nave que tengo, que además le puedo incorporar climatización. Estamos abriendo soluciones que antes quizás no teníamos. Y en este sentido, pues lo más importante son los que son pioneros, que al final nos abren camino para el resto del sector, permitiendo esos estudios que luego podamos compartir con el resto. Con lo cual, yo en ese sentido, mi ánimo, por supuesto, es seguir estudiando todo lo que pueda, aprender, porque de estudiar se aprende, y luego poderlo transmitir, pues en este caso, con la colaboración de Ovigen, como es en el día de hoy. En el THI de mayo, no sé si hemos visto las temperaturas que se produjeron el año pasado, porque tanto mayo como abril pues tienes razón, fueron los meses que machacaron las cosechas, que machacaron los forrajes, y a ver si es que en mayo tuvimos más THI que en julio o en agosto. Pues mira, muy buena apreciación, porque es verdad que estamos muy obsesionados, o yo particularmente, con agosto, pero no recuerdo. Aquí está. Mira, esto es 17 de abril y mira los picos correspondientes a mayo. Es verdad que son temperaturas que rozaron los 30 grados y a lo mejor... Pero las mínimas... Estos son las máximas. Las máximas, sí, pero sí. En esas fechas, las mínimas al amanecer... También quizás eran muy altas. Entonces, sí, no sé si ahí se han analizado. Sí, esto es solo temperatura, que la humedad para el THI de los que hablábamos habría que cruzarlo. Desafortunadamente, las estaciones meteorológicas te dan este dato, que lo he querido poner porque lo importante verdaderamente es poder medir no lo que pasa en una estación meteorológica a 20 kilómetros de aquí, no, lo que pasa aquí. Por eso, mira, ya han comprado los data logger, que hoy vamos a poner el primero aquí, y vamos a poner uno en cada nave y otro en el exterior, que a mí son los datos que luego te permiten hacer estos estudios con temperatura, humedad relativa y por lo tanto el THI. Es decir, que está claro que en mayo algo pasó, porque, oye, que lo hayamos hecho en global de todos los machos y que luego lo hablamos en los 11 selectos y sea el mes que más descartes haya, algo hay. Entonces, bueno, pues ya tenemos un dato, que algo hay. Entonces, habrá que indagar más para poder ver si realmente, ojo, que no solo las temperaturas en verano, sino que además los veranos cada vez son más largos y hay épocas que hay unas temperaturas de verano, aunque no sea verano, como pasó el mayo pasado. Pero insisto que estos datos a mí particularmente me pueden servir para ver en una zona qué pasa en una zona. Pero lo verdaderamente importante es poner un aparatito de estos dentro de la nave y otro aparatito fuera de la nave. Y ahí sí que lo que pase ahí, lo que nos digan esos aparatitos, es lo que realmente han sufrido los animales. Está claro que es un avance importantísimo lo que nos has presentado, pero ¿y en las salas de ordeño, donde están los dueños y los ordeñadores, igual tenemos que poner el tubo también? Sí, lo he dicho. No me di cuenta. Sí, hablé de... mostraba una foto que era de un cebadero de corderos en la sala de pesaje y seleccionadora. Y he hecho precisamente ese comentario. Vamos, aquí. Aquí se genera un flujo de animales, como en una sala de espera, o como en las salas del ordeño, donde se genera muchísimo calor. Yo digo también de que se puede adecuar, incluso hay que mirar si el mismo tubo de la nave, si se puede conectar con el de la sala de ordeño, por ejemplo, o la sala de espera, y con un mismo tubo y un mismo ventilador, si hay caudal suficiente, que atempere también esas zonas. Y hablaba yo en las salas de ordeño que encima estamos haciendo ese efecto brisa porque los agujeros se hacen a medida de los animales, pero si en la sala de ordeño la altura cambia, los agujeros cambian.
porque la cuestión está en que no pueden producirse corrientes y lo que tiene que llegar es ese efecto brisa, en este caso a la altura del hombre, pues a la altura del hombre, y que se genere ese, hablaba yo del bienestar laboral, porque estar trabajando en condiciones penosas, al final es que también te va al bolsillo, porque te frustras, te desmotivas, pierdes rendimiento y por lo tanto haces las cosas mal, y si haces las cosas mal, perdemos dinero. Entonces, claro que es un sistema que también se adecua perfectamente a las salas de ordeño y a las salas de espera. Sebastián. De nada, un placer. Bien, ¿alguna cuestión más? Venga. Hola, yo quería preguntar que después de haber puesto este aire impulsado en las naves que habéis hecho las pruebas, ¿qué diferencia hay respecto al año anterior o en que no había este sistema en cuanto a la producción de leche? Claro, eso no lo hemos medido todavía. Y es más, será difícil medirlo, porque tenemos afortunadamente son granjas que tienen sistemas de recopilación de datos, pero que duran 6 meses, ¿verdad? Y como nunca pensamos en estudiar a posteriori, cuando yo dije, oye, ¿podemos mirar a ver qué datos hubo el año pasado? Solo pude recopilar 6 meses para atrás. Entonces, del verano pasado ya no los cogimos. Lo vamos a hacer de cara al futuro. ¿Me explico? Es decir, al final, para analizar datos, los tienes que haber recopilado y tienen que estar grabados. Y desafortunadamente, no todas las granjas, diría que al revés, una minoría tiene esos registros diarios por oveja, claro. Estamos hablando de ordeños, de registros de datos de ordeños diarios por oveja durante el periodo de estudio que quieras. No es fácil, no es fácil. Pero por supuesto que es una de las ideas que tenemos de hacer en esta estadística del campo, que seguro pues, no será de laboratorio, pero que sí poder mostrar esa pérdida de leche en nuestras explotaciones y poder comparar el efecto de, por ejemplo, pues el sistema de impulsión del aire con no tenerlo, o ejemplos de naves con THI más alto o más bajo, o ver, otro dato interesante sería a partir de qué dato de THI sí que realmente hay una bajada de leche. Entonces, yo he puesto ese 71 como un dato por llevarnos algo en la cabeza, pero hay que indagar mucho más para medirlo con exactitud. Os animo a que cualquier dato que a mí me llegue, yo soy un enamorado de los datos, entonces cualquiera que quiera participar conmigo de sus datos para poder sacar conclusiones, yo encantado. Es un tiempo que dedico de mi trabajo, vamos, encantadísimo. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, si os parece, si no hay ninguna cuestión más. Venga, pues yo creo que gracias de nuevo, gracias a los que habéis venido presencialmente, gracias a los que habéis estado online, gracias de nuevo a Ovigen, gracias a todos los ganaderos que han hecho posible esta charla. Muchas gracias.